Estamos en comunicación con Soledad Castro Lazaroff. Les cuento asimismo que con ella vamos a conversar en su condición de realizadora cinematográfica de la película Una de Nosotras. Bueno, lo que ya adelanté, incluso lo conversábamos recién, te cuento, Soledad, con Juan Raúl Ferreira, porque Juan Raúl conoce, como es lógico suponer, desde hace mucho tiempo y quiere y admira también a la querida y admirada Belela Herrera. Entonces, bueno, le conté que íbamos a conversar contigo. Le cuento a los oyentes también que quienes nos sigan por el canal YouTube, que a Soledad no se la podrá ver, pero no por algo que hayamos resuelto nosotros, sino por una cuestión logística. Me parece que en todo caso, más vinculada a vos, ¿verdad, Sol? Sí, no tengo cámara en este momento. Dale, dale. Así que por eso. No, Pero bueno. Que no vaya a creer la gente que es algo que resolvimos nosotros, ¿sí? Igual me van a ver, si van a ver la película, me van a ver, porque aparezco. Entonces me van a ver es una política de marketing. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de hablar de la peli, déjame vos y los oyentes también compartir algunos mensajes que han llegado a través del canal YouTube en nuestro chat, a propósito de distintos temas que hasta ahora han aparecido aquí en La Mañana en Camino. Dice, soy totalmente de acuerdo con tu opinión sobre leer todos los periódicos, así debe ser. Por eso cada mañana estoy al firme con ustedes. También dice Luis, es vergonzoso este gobierno privatizar nuestras empresas públicas, entregando nuestro patrimonio la sustentación del Estado. Esto lo dice Luis, que agrega, este es y será el peor gobierno de la historia del Uruguay, y no soy ni Nostradamus ni Parravicini para pronosticarlo. Espero que el corazón del presidente no vuelva a hacernos pasar vergüenza. Espero de corazón, ahora corrijo, que nuestro presidente no vuelva a hacernos pasar vergüenza por su petulancia y arrogancia, que está en boca de todo el mundo, dejándonos a muchos avergonzados. Bueno, esa es la mirada que tiene Luis. Me veo en la obligación, por supuesto, de respetar esa mirada, pero también me veo en la obligación de decir que sobre estos mismos acontecimientos hay un montonazo de gente, o por lo menos un montón, que piensa, que no solo piensa distinto, sino que piensa exactamente al revés. Lo comento nada más. Dice Omar, el Plan Cóndor inventó Norteamérica y se sorprende de las muertes, fueron ellos o sus verdugos, tienen una doble moral. También dice Rodolfo, buen día, un placer escuchar a Juan Raúl desde Lomas de Solimar. Los mensajes llegan a través de, insisto, nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que pedimos que se suscriban, pedido que está explícito a nuestra invitada Soledad Castro Lazaroff. Bueno, Soledad, cuando de alguna manera alguien te conoce y empieza a hurgar casi como un gesto de memoria emotiva en tus apellidos, aluden a, por ejemplo, tu papá o tu tío, o no lo saben, o qué tan presente está y qué tanto te gusta o no a vos. Bueno, está muy presente. Sí, yo soy desde chica la hija de Raúl Castro, la sobrina del Choncho Lazaroff, la hija de Juan Lazaroff, dirigente de Danubio, fundador de Danubio, ¿no? La prima de Andrés, la hermana de Felipe, ¿no? Tengo la suerte de venir de una familia de muchos artistas, pero creo que es interesante que, bueno, dentro de esa familia todos los artistas más reconocidos han sido los varones, ¿no? Entonces, un poco abrir la puerta desde el ser mujer también implicó como algunos cambios de roles en la familia y como una forma de habitar lo femenino distinta a lo que había sido, no sé, mi mamá, mi abuela, ¿no? Como otras mujeres de nuestra familia. Creo que Claro. en ese sentido, ¿no? Hay algo como de esa revolución silenciosa que hacemos las mujeres y que en mi generación, yo tengo 40 años, es muy notorio, ¿no? Como los cambios y también las búsquedas fueron un poco contracorriente de lo que se esperaba de nosotras, ¿no? Pero creo que también eso es una cosa que aplica a todas las generaciones de mujeres, que vamos avanzando de a poquito y que también mi madre no hizo lo que se esperaba de ella en su momento, ¿no? Como en realidad, bueno, eso es como un camino que se va trazando. Pero con respecto a ser hija de él y hermana de él y todo, cuando era más chica era más difícil porque ser parte de una familia pública
como es la mía, siempre tiene consecuencias en la vida cotidiana, para bien y para mal, digamos. Este, y además son figuras también controversiales, ¿no? Como que como muy potentes y controversiales en términos ideológicos y estéticos. Entonces, bueno, acostumbrarse a vivir con eso fue un aprendizaje, pero te diría que ahora, como ya después que una ya hace el camino largo, digamos, es un orgullo enorme y una Claro. sentido de pertenencia gigante y una sensación de privilegio muy grande en torno a todo lo que pude vivir, ver y percibir cuando era niña y adolescente, ¿no? Bien. Bueno, yo no sé si sirve de algo, probablemente no, pero quiero decir que para mí sos hija de tu mamá, de tu papá, pero también de tu mamá, por quien guardo un recuerdo muy vívido, muy presente, muy prístino, de cordialidad, calidez, y me obligo a decirlo, a pesar de que pueda ser en otro contexto mal interpretado, de inusual belleza. Mi madre, lo más grande que hay en el mundo mundial. Sí, mi madre, ni que hablar. Lo que pasa que bueno, también soy la hija de mi madre, más bien, y hay muchos ambientes en los que me reconocen así. Lo que pasa que no tan públicamente, ¿no? Porque Claro, mi claro. madre no es una figura pública, pero sí es una mujer que ha hecho un camino de mucho reconocimiento humano por mucha gente, ¿no? Y cuya humanidad creo que es como la herencia más linda que podemos tener mis hermanos y yo, ¿no? Ni que Cuando, hablar. cuando um, una vez hace mucho tiempo yo le comenté a una novia que tenía en la época que éramos adolescentes, adolescentes grandes más bien, y entonces le dije a una novia que me sentía con ganas de escribir poesía, ¿no es cierto? Y ella me dijo con el acostumbrado sentido de la oportunidad y me dijo que en general me han acompañado a mí las distintas parejas que he tenido, ya desde el arranque, fue mi primera novia, me dijo, y si en lugar de escribir poesía, ¿por qué no empezás leyendo poesía? Pero no me lo dijo con ironía, ¿eh? Me lo dijo y embocó. Y ahí, leyendo poesía, recuerdo que descubrí que el poeta es el que dice lo que vos estás necesitando decir, ¿no? Cuando, cuando me enteré del proyecto Una de Nosotras, dije, pero claro, ¿cómo no se había hecho una película sobre Belela Herrera? Y ahí me sentí otra vez ese adolescente que siguió el consejo de su novia, y entonces otra vez más una mujer se le ocurre decir lo que muchos estamos necesitando que se diga. Te lo pregunto a vos ahora, Soledad. ¿Y por qué se te ocurrió? Bueno, en realidad fue una combinación de factores. Yo vivía en Buenos Aires yo soy una persona que en un momento me fui del país en el año 2011, un poco peleada con la situación política y la sensibilidad política, como un poco como decepcionada de algunas cuestiones de la izquierda partidaria y de algunas causas que a mí me parecía bueno, que se habían manejado de un modo con el que yo no podía acordar me sentía muy, muy lejana como de la política de mi país y de la sensibilidad general. Entonces me fui, ¿no? Porque me parecía que era el momento. Y me fui a Buenos Aires, llegué al kirchnerismo, al segundo gobierno de Cristina, en un momento muy explosivo de la militancia argentina, y empecé a militar mucho en Argentina, a habitar el movimiento social, digamos, esa gran masa de gente que incluye al peronismo y a las diferentes formas de izquierda, ¿no? Que hacen al movimiento popular, y participé en la marcha de 2015, en la marcha de Ni Una Menos, que para mí fue un quiebre para muchas, muchas de nosotras y nosotres, fue un quiebre muy, muy fuerte en la manera de entender la política y de incorporar la mirada feminista
profundamente y de hacer digamos, una transición. Yo ya había militado en el feminismo acá en Uruguay por la ley del aborto, pero después del 2015 lo que pasó fue como ese unirse los feminismos latinoamericanos, y para mí estar en esa marcha fue como un despertar a otras formas de entender la política. Entonces, bueno, después me quedé varios años allá transitando ese feminismo, y después por cuestiones personales decidí que iba a volver a Uruguay, y me costaba mucho pensar, bueno, cómo iba a construir de nuevo una pertenencia política, porque la política es parte de mi vida, yo soy una persona militante, como muy, no es que la política está allá y yo estoy acá, ¿no? Es como algo que me atraviesa y que necesito sentir que estoy habitando algún lugar desde donde como hablar, desde donde hacer mi parte, digamos, ¿no? Y me costaba mucho pensar dónde en Uruguay, cómo me iba a sentir después de tantos años habitando de vuelta a este lugar en términos de eso, ¿no? De pertenencia política, de pertenencia sensible. Y entonces empecé a ir a filmar mujeres cuando venía, y bueno, empecé a filmar mujeres de diferentes edades, a tener charlas y tal. Y en un momento llegué a Virginia Martínez, que también ellos estaban buscando a alguien, en realidad la productora de la película, y César Charlone, que también fue productor de la película, estaban buscando a alguien que hiciera un documental sobre Belela o que pudiera contar su historia. Entonces, como que se juntaron las dos cosas. Virginia me habló de Belela, Virginia ya había hecho una investigación para la película, entonces ¿No estaban estaba buscando... Belela en tu radar? No, yo no la conocía, nunca había Bueno, no, escuchado no, hablar de ella. pero ¿la tenías o poco o nada? Nada, nada, yo no sabía de su existencia. Ah, Eh, no, perdón, ¿sabés por qué? Pensé que de pronto sí, porque en el gobierno de la izquierda, en el primer gobierno de la izquierda en Uruguay, ella fue la vicecanciller, ¿no? la vicecanciller, pero de todas maneras yo no tenía asociado su nombre, ¿no? Como Entendido, entendido, sí, sí, la sí. verdad es que no la tenía como tantas personas, ¿no? Como tantas personas, inclusive dentro de la izquierda, sobre todo de mi generación, que no tenían ni idea, ¿no? De su existencia y de su trayectoria. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar en el proyecto, y un poco fue un proyecto, fue como eso, la combinación de un deseo personal que tenía que ver con buscar una pertenencia política y encontrarla, o estar buscando cómo pararme frente a algunas cuestiones, y con la necesidad como de aprender sobre las mujeres de la historia política del Uruguay, ¿no? Específicamente sobre las mujeres, sobre su papel en la resistencia, sobre su papel en la dictadura, ¿no? Sobre su papel en los 60, específicamente pensando en las mujeres y en cómo establecer una mirada con perspectiva de género de esa historia, que era un poco lo que yo necesitaba, ¿no? Porque había algo en estos varones del panteón de la izquierda partidaria, ¿no? Que son nuestros héroes de la izquierda, y que sí tienen un montón de relatos y películas. Había algo de todo eso que a mí no me cerraba, que no me identificaba y no me representaba, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que se combinaron esos factores, y entonces Virginia me contó la historia de Belela, y bueno, me pareció que era una historia increíble, que era como lo que yo estaba buscando para poder pensarme y pensarnos en términos generacionales. Entonces se me ocurrió que estar las tres en la película, ¿no? Virginia, Belela y yo estamos las tres en la película, y de alguna manera la película también se trata, más allá de la vida de ella, de cómo las mujeres nos transmitimos la información, de los cruces generacionales, y de cómo ellas dos pertenecen como conciben la historia de una manera porque vivieron una época, y yo las miro de afuera en algún lugar, ¿no? Y tengo que buscar qué es de todo eso lo que me representa y qué es lo que me hace sentir parte, ¿no? Ese mirar de afuera, me atrevo a sugerir, está muy, muy explícito, está implícito y por lo tanto queda explícito en una mirada a través de la cámara donde están ellas dos caminando, y el lente de la cámara, que perfectamente puede ser el lente de tu mirada, como que las sigue detrás, casi, casi como recorriendo la huella trazada, ¿no? Exacto, esa es un poco la idea, ¿no? En realidad, durante la película yo voy descubriendo cuál es mi lugar ahí, ¿no? En esa historia, y
que es un poco contarla, ¿no? Y también contarla de una manera que es la mía, ¿no? Que es la de mi generación en muchas cosas y la de mis compañeras, ¿no? Como poder, no es tanto que Belela sea feminista ella, sino poder contar su historia desde una perspectiva que revalorice, ¿no? Que revalorice su parte como madre, su parte humana, ¿no? Como construir otras formas también de la heroicidad, ¿no? Que no son solamente las del sufrimiento, la martirización o la sensación de un individuo que, ¿no? Que hizo todo, todo su sacrificio, sino como mostrarlo desde otro lugar, mostrarla a ella en relación con otras mujeres con las que articuló, con las que hizo política, con las que inventó esquemas políticos y esquemas de rescate, también mostrarla en su condición de madre y en su condición de abuela, pero también entendiendo que ella no hizo lo que hizo a pesar de ser mujer y madre, ¿no? Sino que lo hizo por eso, ¿no? Como, y eso me parece a mí también un movimiento feminista, ¿no? Como decir, bueno, no es, lo personal es político, porque también, no solamente porque la vida personal y las relaciones de poder dentro lo doméstico son políticas, ¿no? Responden a un sistema que va más allá de los vínculos, ¿no? Que es un sistema político y bueno, y cultural, que se llama patriarcado, ¿no? Y entonces, no solamente lo personal es político por eso, sino que lo personal es político en una mujer porque su condición de madre, su condición de mujer, su condición humana, fueron también las cosas que la llevaron a ejercer una función política, ¿no? Fueron también parte de ese impulso y de hacer con lo que hay, de hacer por los demás, de tener esa sensación tan comprensiva y empática con tantas personas y de jugarse la vida por los demás, ¿no? Acá cuando vos contás eso, me permito, en la medida que como receptor uno puede tener distintas, puede ejercer nuevas lecturas más allá de la lectura inicial de la o el realizador. Agregar a esto que vos señalás, me gustaría conocer tu mirada, que no solo la asunción de esa, llamémosle, compromiso, responsabilidad histórica, aquello de Ortega y Gasset, ¿no? Del hombre y la mujer y su circunstancia. Pero en todo caso, a mí una de las cosas de Belela Herrera que me fascina y me seduce y me emociona es que asumió eso cuando ella hubiese estado en condiciones casi perfectas para no tener la necesidad de hacerlo y de pronto hacerse la chancha renga, ¿no? Quiero decir, pienso en la madre de Gorky, que cuando atravesada por las circunstancias vinculadas a su hijo, encabeza algo. Bueno, estaba su hijo ahí en la vuelta. Es como que la historia, la circunstancia histórica, subjetiva y objetiva la empujó a ese lugar para ejercer ese rol. Pero a mí una de las cosas de Belela que histórica, y de las Belelas, ¿no? Que una de las cosas que históricamente me ha llamado la atención es que ella estaba en una circunstancia definitivamente favorable, no necesariamente víctima de la persecución en todo sentido, y sin embargo entendió que su rol debía ser otro. Totalmente, es una mujer que cambió su destino, ¿no? En ese sentido es un ejemplo de una persona que estaba destinada, formada, todo era en contra digamos, de ella. que toda su vida iba Sin para un embargo, lado, lo logró, ¿no? Que tenía marido de derecha, que tenía sus suegros de derecha, que estaba representando un gobierno de derecha en Chile, que cuando conoció a Allende, que recién estaban llegados a Chile. Y le susurra algo, ¿no? Conoció a Allende y ella estaba rodeada de hombres de derecha y de que venían representando el gobierno de Pacheco. Entonces se le acercó a Allende y le dijo, yo soy de izquierda, presidente, soy de izquierda, ¿no? Como que ella tenía la necesidad de decirle lo feliz que estaba de que él hubiera asumido, pero en secreto, porque estaba rodeada de personas que pensaban lo contrario, ¿no? Y sobre todo de varones que pensaban lo contrario. Y la vida en Chile la cambió mucho, ¿no? También esta sensación de lo que yo decía,
de cómo la política muchas veces nos transforma la vida y las situaciones de la política no nos son indiferentes, ¿no? Y más en América Latina, ¿no? Entonces, cómo el gobierno de Allende y el gobierno de la Unidad Popular le transformaron la sensibilidad y la empujaron a recuperar una sensibilidad que ella tenía porque su padre era marxista, ¿no? Y era un profesional marxista, y ella volvió a reencontrarse con esas ideas y le empezó a cerrar, ¿no? Lo que veía, lo que percibía del gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Ella vivía en un barrio cheto, digamos, residencial, y conversaba con las mujeres del barrio y me contaba, ¿no? Que ella no podía creer las cosas que decían de la gente humilde y de Allende en el barrio, y ella siempre se tenía que quedar callada para no demostrar que ella en realidad estaba a favor de lo que estaba pasando. Sí, entonces, claro. cuando fue el golpe del 11 de septiembre, ella ahí dio un vuelco, ¿no? Porque sintió que estaba en un lugar de privilegio que le permitía salvar vidas, que le permitía accionar sobre la realidad, y no dudó, ¿no? Lo hizo a espaldas de su marido, se jugó la vida, secuestraron a su hija, o sea, le pasaron un montón de cosas, y sin embargo ella asumió, se puso en un lugar que no era el esperado para nada, ¿no? Pero que tenía que ver con encontrarse a sí misma. Entonces, en ese sentido, y desoír todos esos mandatos, ¿no? Desoírlos o transformarlos en otra cosa también. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido yo concuerdo contigo que eso es profundamente emocionante, porque además era una mujer grande, tenía entre 45 y 50 años cuando le empezó a pasar todo esto, y después ella cuenta que su trabajo en ACNUR con los refugiados, y empezó a dar toda una vuelta por América Latina, y su vida se transformó en otra cosa, ¿no? Se transformó en otra cosa. Y ¿Qué eso te ha es dicho muy Belela hermoso. de la película? Bueno, a Belela no le gustó mucho la película. Creo que tiene algunas diferencias con la mirada generacional de la película, porque de hecho Virginia es un puente entre nosotras, porque a mí me hubiera sido muy difícil comunicarme con ella en ciertas cuestiones, porque necesitaba también que hubiera alguien que hubiera vivido cosas parecidas a las que había vivido ella, ¿no? Que fuera más parte de su historia que yo, ¿no? De hecho, en la película creo que eso se ve. El personaje ella siempre tiene cierta distancia, entra en la complicidad, pero después sale, ¿no? Es como, no es un personaje que se entrega del todo, porque es una persona que siempre ha tenido como el perfil bajo, que es de una generación además en la que cuesta mirar algunas cosas como trascendentes. Por ejemplo, bueno, ¿no? En la película yo le pregunto mucho sobre su sexualidad, sobre su pareja, ¿no? Sobre su conocimiento de ciertas cosas, y eso a ella no le parece importante, ¿no? Pero sí me parece importante a mí, porque soy Ajá. feminista y porque su vida personal me importa, y porque para mí su vida personal es parte de la historia, ¿no? No es que la historia está por un lado y su vida personal está por el otro, sino que es parte de la historia y de la historia que yo quería contar, ¿no? Entonces, Bien. bueno, creo que ahí tuvimos algunas diferencias de mirada, pero me parece también que es una de las riquezas de este material, tiene que ver con provocar el debate sobre cómo se mira la historia, ¿no? Y cómo se cuenta la historia, y quién la cuenta, ¿no? Porque mi generación, que somos la generación de los 90, que ha sido una generación profundamente silenciada y despreciada dentro de la izquierda, ¿no? Como la última gran generación es la del 83, y después viene la generación del triunfo del Frente Amplio, y quienes transitamos y militamos en los 90, digamos, ¿no? Perdimos muchas batallas y fuimos testigos de la neoliberalización definitiva de un montón de prácticas. Entonces, es una generación a la que nos cuesta mucho nombrarnos y sentir que tenemos el derecho de levantar la voz y contar nuestra historia, que no fue tan heroica, que no fue una historia triunfante, pero que fue nuestra historia, y que es necesario también contarla, ¿no? Y que tenemos derecho a contarla. Así que bueno, Soledad, me quedo con eso, digamos. Soledad, te lo dije fuera del micrófono y te lo digo con el micrófono. Me gustaría seguir conversando con vos más temprano que tarde y con imagen, si se puede, ya que ahora la radio se recibió también de pantalla, ¿verdad? Ya sea estando en el estudio, lo que va a ser inexorable que llegues con tu imagen, o a través de esta plataforma. Pero en el final, dos o tres comentarios, algunos de estricta información. La película puede verse en 2 salas, ¿no es cierto?
Sí, en Cinemateca y en el Auditorio Nelly Goitiño, en la sala B del Sodre, ya está en su segunda semana, lo cual es una alegría para el cine uruguayo. Cada semanita que la película vive en salas, digamos, es un triunfo, ¿no? Porque Ujú, es difícil llevar a la gente a los cines, y también es claro. difícil con un documental y con un documental de ese tipo, así que estoy contenta con eso. La película se puede ver a El partir de auditorio de hoy. Nelly Goitiño es el que está en 18 de julio, ¿verdad? Y Río Branco. Y Wilson Ferreira, ya que hablábamos con Juan Raúl recién. Sí, ese es el auditorio, ahí va a estar a las 5 de la tarde, de jueves a domingo, la película, y después en Cinemateca está hoy a las 6 de la tarde, y a partir de mañana y hasta el otro miércoles a las 8:30 de la noche. Ah, Igual bueno, toda la información está toda en la página de Cinemateca, en la página del auditorio y en las redes de la película. Así que, bueno, invitarlos, gracias por la invitación, invitarlos a verla, a ver qué les parece, bien, bien. qué debates les despierta, eh, y bueno, y conocer la figura de Belela, que es realmente para mí una forma de la inspiración, ¿no? Como es una figura muy inspiradora, y por eso me parece interesante compartir su historia. Mira, Olga dice a través del chat en el canal YouTube, querida y admirable Belela, no me pierdo ese film, ella salvó literal mi vida en Chile cuando el golpe de Estado, lo dice Olga Albertori, perdón, estuvo presente toda mi vida estuvo presente toda mi vida aquella entrevista en el consulado uruguayo. Rosa también se comunica, dice, una delicia la mirada de la realizadora sobre Belela y su abnegado trabajo. La vi en Cinemateca y Soledad, o sea, vos, Sol, estaba muy emocionada, ¿es cierto? ¿Estabas muy emocionada? Muy emocionada, y sí, ver tu película en el cine, y más en un lugar como Cinemateca, es como un sueño, Bueno, Alejandro. Rosa te vio y lo está compartiendo con nosotros. Dos últimas en el final, y te pido, viste, como cuando el editor te dice, porque también sos crítica cinematográfica, te dice, bueno, te quedan dos líneas, ¿no? O cuántos caracteres o cuántos centímetros, no sé cuál es la terminología que se usa. Pero en todo caso, con ese espíritu, te hago. Rápido. No, pero igual nos comprometimos, yo me comprometí a volver a encontrarnos, así que no te sientas frustrada del todo. A ver, primero, la película, grosereo un poco, ¿eh? ¿Es solo entonces para mujeres, y agrego, feministas, y agrego, de izquierda? No, no, la película nunca es solo para nadie, ninguna Bueno, pero película. viste que te dije que la grosería un poco, ¿no? Sí, yo creo que no, pero sí me importa reivindicar los materiales que tienen ese público, ¿no? Como objetivo también, porque si yo te dijera que sí, también sería valioso, y también sería valiente, ¿no? Creo que venimos de una tradición cultural en el que las cosas hechas para mujeres, o pensando en las mujeres o en las identidades disidentes, son, bueno, eso es para mujeres, ¿no? Como si fuera algo despreciable, o como si fuera algo sesgado, y no lo es, ¿no? Entonces te diría que sí y que no al mismo tiempo. Bien. Y la otra cosa, casi de carácter personal, pero como tuviste la generosidad de transmitirlo desde ese lugar, me parece muy interesante que hayas admitido que te fuiste, admitido no es el término, que hayas contado que te fuiste a la Argentina en el marco de, atravesada por una serie de, así entendí, decepciones, eh, peleada con la política de la izquierda que estaba gobernando tu país, ¿no es cierto? Sí. No luce como contradictorio, o por lo menos casi como un perfecto oxímoron que regrese cuando tu país es gobernado por la derecha. No, no, yo cuando me refiero a que yo soy de izquierda, siempre voté al Frente Amplio, y nunca, y no tiene que ver esa sensibilidad con que eso de lo que hablaba al principio no tenía que ver con una sensibilidad rota en términos de irse hacia la derecha, ¿no? Ese nunca fue mi impulso, más bien todo lo contrario. Tampoco lo interpreté así, ¿eh? No, pero sí me pasó mucho con el tema de los derechos humanos, que la política del gobierno me pareció insuficiente. La impunidad del Uruguay con respecto a los derechos humanos era algo que para mí fue muy difícil de digerir siempre, toda la vida. Por algo también encuentro este referente, que es un referente de los derechos humanos, en América Latina, y a mí me pasaba eso en ese momento. Y además me pasaba que había un montón de ideas que no comprendía,
en términos de, bueno, hasta dónde se puede llegar en un gobierno, ¿no? Creo que ahora tengo otra mirada porque estoy más grande, porque he vivido otras cosas, ¿no? Recién había cumplido 30 años, pero sí me pasaba que, bueno, toda la cuestión de alguna manera de ceder al capitalismo benevolente, ¿no? Y el tránsito por el progresismo, de alguna manera que se adaptaba al neoliberalismo en tantas cosas, para mí fue difícil, ¿no? Porque tenía que ver también con una sensibilidad que en ese momento había abandonado en muchos sentidos, por lo menos mi generación, la militancia, ¿no? Había mucho escepticismo, mucho cinismo. Habíamos perdido la segunda vez que se plebiscitó la ley de caducidad y habíamos vuelto a perder con la papeleta rosada. Entonces me refería más a ese tipo de cosas y la verdad es que creo que haber vuelto, para mí fue un penal, porque yo me fui de Argentina huyendo del macrismo, llegué en el 2018 y llegó acá el gobierno de la calle Pou, ¿no? Como en realidad es más bien lo contrario, y hay un sentido de la película que a mí me parece que tiene que ver con leer desde mi generación, que si bien no es todo el pasado el que nos representa, hay mucho de ese pasado que sí nos representa y que había muchas mujeres ahí, ¿no? Una de las mujeres que fue a ver la película cuando bajó de la platea me dijo algo que me conmovió mucho. Me dijo, yo tengo 52 años, gracias por demostrar que nosotras también estábamos ahí, ¿no? Y creo que tiene más que ver con eso, con una pertenencia política que se baja un poco de lo heroico, de las grandes figuras patriarcales de la izquierda, que siempre fueron como los protagonistas de nuestra historia, y poder pensar en esa otra izquierda, ¿no? En la izquierda comunitaria, en la izquierda que sostiene la vida, en la izquierda de las mujeres y las personas anónimas que sostienen y sostienen esa red de afectos, esa red de valores que son las que a mí sí me representan y me dan pertenencia. Soledad, hoy es el día de la maestra, hoy es el día del maestro. ¿A qué escuela fuiste vos? Al CENI, al Centro de Educación Natural e Integral, del método de Cledia de Melo, de Chela, una escuela hermosa, la verdad, aprovecho ¿En dónde para está? mandar un saludo. En la calle Luis Alberto de Herrera y Burgues. Está el Clara Jackson y del otro lado está mi escuela, el CENI, que bien, era una escuela muy revolucionaria porque ya trabajaba la inclusión de personas en situación de discapacidad. Yo me crié en un contexto de mucha inclusión social ya en los años 80, o sea que en realidad la diversidad, la inclusión, ¿no? La empatía son cosas que aprendí de pequeña. Quiero agradecer entonces a todas mis maestras y a todas las maestras compañeras y a las maestras feministas, que son un colectivo hermoso de compañeras que llevan adelante toda una voluntad de transformación de la educación y de llenarla de perspectiva de género, de nuevas maneras de mirar, de nuevas maneras de relacionarse, de nuevas maneras de entender los vínculos y las relaciones de poder que hacen tanta falta en una sociedad en la que solamente en este año tuvimos 21 feminicidios en lo que va del año, ¿no? Que es una cifra terrible, y bueno, y que tenemos que batallar contra eso todo lo que podamos. Así que a todas las maestras feministas, mi corazón. Castro Lazarov, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo grande. Gracias por tu trabajo y la difusión de la cultura. Gracias.